Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la primera carta de Pedro, allá en el capítulo 2, verso 21, como base a lo que vamos a considerar en el día de hoy. Primera de Pedro, allá en el capítulo 2, verso 21. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Y Él, como un cuidador, como un sobreveedor de la obra del Señor, en sus dos escritos, en sus dos epístolas, Él nos da consejos para animarnos en la vida cristiana. Y si tú miras conmigo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice el verso 21 lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tomamos un tiempo de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Y en esta hora te pido, buen Señor, que tú hables a nuestras vidas, que podamos sacar algunos principios prácticos que nos ayuden en la edificación de nuestras vidas en un desafío espiritual. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos y también por aquellos que nos están viendo a través de la internet o que nos están oyendo a través de la radio. Te pido, Señor, que tú hables también a sus vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Siguiendo sus pisadas. Es interesante que cuando miramos el libro de los Hechos, allá en el capítulo 11, verso 26, dice Lucas lo siguiente: y a los discípulos, es decir, los seguidores del camino, los galileos, aquellos que seguían a Jesús, al Cristo resucitado, dice Hechos capítulo 11, verso 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Déjame decirte algo, que este nombre, este título, este apodo cristiano a los seguidores de Cristo fue dado por personas inconversas y fue dado en forma burlesca, como diciendo: ustedes son pequeños Cristos. Los romanos decían: ustedes son pequeños Cristos, nosotros lo crucificamos. Los judíos decían: nosotros lo entregamos para ser colgado, y ustedes se siguen llamando ¿qué? Cristianos o pequeños Cristos. Déjame decirte algo, fue apodado, los seguidores de Cristo fueron apodados así, se les denominó así, porque vieron en ellos, en este grupo de hombres y mujeres, el mismo estilo de vida de Cristo Jesús. Y es interesante que Pedro dice lo siguiente: que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, nuestro andar, nuestro estilo de vida debe ser semejante ¿a quién? A la persona de Cristo Jesús. En el pasado fue una mofa, pero hoy es todo una realidad. Pero la pregunta es: si yo me llamo cristiano, si usted se llama cristiano, aquellos que nos están viendo se llaman cristiano, la pregunta ¿es mi estilo de vida igual a la persona de Cristo Jesús? Pedro nos dice claramente: pues para esto fuisteis llamados, la misión de Dios, en la elección de Dios, porque también Cristo padeció por nosotros y Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es entendido en el escrito de Pedro que los creyentes sufrían a semejanza de Cristo, pero también su estilo de vida debía reflejarlo. No sé si usted recuerda, pero es Efesios en el capítulo 2, verso 1, que nos dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y al darnos vida, nos ha dado también un estilo de vida diferente, porque déjame decirte, cristianismo no es tomar una Biblia, leer una Biblia y venir a una iglesia. Eso toda persona lo puede hacer. El cristianismo tiene que ver con un estilo de vida diferente, contrario al mundo, que se debe evidenciar en nuestra conducta. Ahora, por algunos minutos, permíteme presentarte a los 4 evangelistas y hacerles una pregunta a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan. Que ellos nos digan en una sola palabra, resumiendo todo lo que ellos han dicho en una sola palabra, ¿qué es lo que destacan de Cristo que usted y yo podemos imitar? Si le preguntásemos al primer evangelista, Mateo, en una sola palabra, ¿qué destacas de Cristo que nosotros como creyentes debemos imitar? Sin duda alguna, Mateo nos diría en su evangelio que una de las características que él destaca es la palabra compasión.
La compasión de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, si tú miras en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, verás lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 9, tú verás la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Mateo nos dice, nos presenta acerca de la compasión de Cristo. En el capítulo 9 es interesante el verso 36 que dice, y al ver las multitudes, esto es Jesús, al ver a su pueblo, al ver la nación de Israel, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Mateo capítulo 9, verso 36? Y al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, la nación de Israel, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen qué cosa. Pastor, déjame decirte algo. Si hay algo que mueve el corazón de Dios en el contexto, el corazón de Jesús, es ver a un hombre y una mujer que no son pastoreados, que no son cuidados, que no son guiados. El hombre fue creado para ser cuidado por Dios, por los siervos de Dios. Aquí encuentro que el Señor Jesucristo tuvo compasión porque vio a la nación de Israel como ovejas. Entre paréntesis, las ovejas son animales que necesitan ser cuidados y protegidos. Y el Señor siente compasión porque les vio asediados, estas ovejas, por lobos, incapaces de defenderse, sin protección. Déjame decirte algo, la nación de Israel tenía líderes religiosos, tenía líderes espirituales, pero a pesar de que tenía líderes, la nación de Israel estaba ¿cómo? Sola, abandonada. Dice el Señor Jesucristo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. El contexto es interesante. ¿Qué hace el Señor? No solamente se duele del dolor, de la soledad, de la necesidad de las ovejas. ¿Qué hace en el verso? ¿Qué hace seguidamente? El Señor mira a los discípulos y les dice, miren, rogad porque la mies, porque la necesidad es ¿qué? Muy grande. Y del sentimiento, de la compasión, el Señor eligió a sus apóstoles y los envió ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú miras en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, mira conmigo el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, vamos a ver otro cuadro donde el escritor, el evangelista Mateo, nos hace ver la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 14, verso 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo ¿qué cosa? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Qué interesante, Jesús se compadece del dolor ajeno, de sus problemas físicos, de las consecuencias del pecado en su vida. Si tú retrocedes al capítulo 8, verás que el Señor Jesús se encuentra con un leproso. Y no solamente sana al leproso, sino que en el verso 3 dice que Jesús extendió su mano y le tocó. Oye, déjame decirte algo. Ningún judío, ningún servidor público, ningún sacerdote, ningún profeta tocaba jamás a un leproso. ¿Por qué? Porque ritualmente se convertía en una persona ¿qué? Impura. Jesús solo con su palabra le sanó. No había necesidad de que Jesús le tocase, pero ¿por qué lo hace? Porque Jesús no solamente estaba interesado en su salud física, sino también en su salud emocional. Porque Él tiene compasión. Y yo me pregunto, ¿qué compasión tenemos hoy nosotros de los leprosos? No los leprosos físicos, sino de aquellos separados de la sociedad. Aquellos que tienen problemas, que tienen dificultades, que están en crisis, que están doliéndose, que están sufriendo. ¿Qué tipo de compasión tenemos? Es por eso que a veces ni siquiera nosotros, de nuestros propios hermanos que han caído, tenemos ¿qué cosa? Compasión. ¿Cuántas veces hemos oído el dicho que dice que la iglesia es el único ejército que mata ¿a quién? A sus propios heridos. Como dice el dicho, hacemos leña del árbol caído. En vez de orar por él,
En vez de preocuparnos, voy a orar por ti, te voy a levantar, me voy a comprometer en ayudarte. No reflejamos ¿qué cosa? La compasión. Mira conmigo el capítulo 15, por favor, de Mateo. En el capítulo 15 tú verás en el verso 32 lo siguiente. Vemos otro cuadro de la compasión de Jesús. Jesús tiene compasión al ver las ovejas sin pastor, al ver las multitudes enfermas. Veremos ahora que el Señor tiene compasión al ver la multitud que está hambrienta. Dice el verso 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Por qué tiene compasión de la gente? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna, ¿qué dice el Señor? No quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Tiene preocupación de qué? No simplemente de su salud física, de sus enfermedades, de su salud emocional, sino que también tiene preocupación del sustento. Jesús vio el hambre no simplemente física, también vio el hambre espiritual. Y del hambre espiritual suple las necesidades. Hace un par de días atrás, una noche de mucho frío allá en Chile, llegó un hermano haitiano. Hacía frío, mucho frío, y llegó solo con una camisa a la iglesia. Y el pastor le preguntó, oye, ¿no tiene frío? Y el muchacho, el hermano decía, estoy bien. Es interesante, el haitiano está contento en Chile a pesar de que es en muchos sectores abusado. Abusado en el sentido de trabajo. Es porque tienen por lo menos un techo, tienen comida y tienen un trabajo. Y este hermano llegó con mucho frío y con su camisa, y el pastor le preguntó, oye, ¿no tienes frío? No, no estoy bien. Y no tenías una chaqueta, pronto la voy a tener, le dijo. Pronto la voy a tener. Me quebró esas palabras. Porque él, a pesar de su necesidad del frío, contento, y yo sé que el Señor también le va a proveer, pero yo pregunto, al ver esa realidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué dice el Señor? Yo no quiero enviarlos con hambre, porque no quiero que en el camino desmayen. Hey, en una sola palabra, característica que usted y yo debemos tener es ¿qué cosa? Compasión por los demás. Hay una cuarta vez que aparece la palabra compasión, y mira qué interesante, o mejor dicho, qué paradójico que es. Ve al capítulo 16. Tú conoces el verso 18 donde el Señor Jesucristo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Edificaré mi iglesia. Después de que el Señor declara que va a edificar la iglesia, mira el verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Mira el verso 21, ¿cómo comienza? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué está declarando a Jesús? Que Él va a ¿qué? A la cruz, va a morir. ¿Por qué tiene que ir a la cruz? Porque ya ha anunciado que edificaría la iglesia. La iglesia no puede comenzar si Cristo no muere, y Cristo ¿qué? Resucita, porque nos compró con su propia sangre. Pero observa el verso 22. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Tomándole aparte, literalmente lo tomó de esta parte. Y dice, Señor, y se lo llevó a un lado. Y escucha lo que le dice. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a ¿qué? A reconvenirle, es decir, que intentó vigorosamente retener el plan, como diciendo, ¿cómo es posible que tú vayas a la cruz? ¿Cómo es posible que tú vayas a morir? Mira la miopía de este hombre. Si Cristo no iba a la cruz, usted hoy no estaría en este lugar. No habría hijos de Dios. Comenzó a reconvenirle. La idea de reconvenir es, oye, eres importante, tienes mucho precio, eres muy valeroso para que vayas y mueras. Diciéndole, Señor, ten ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Ten compasión de ti. La única vez que aparece la palabra compasión, mirando hacia Jesús. ¿Y Jesús qué dice? En ninguna manera esto acontezca. ¿Por qué?
Porque la compasión de Jesús siempre fue ¿hacia quién? Hacia otros. ¿Te has fijado que a veces la compasión nuestra no es hacia otros, sino que es hacia quién? Hacia nosotros mismos. Ahora, ¿qué es compasión? La compasión es esa inclinación de pena y de dolor por la desgracia ajena. Pero en el caso de Jesús, no es solamente dolor por la desgracia ajena, dolor por la necesidad ajena, sino que en el caso de Jesús le lleva a actuar con misericordia. Le lleva a suplir, a proveer, a dar, a entregar. Ese es el corazón que han tenido los grandes misioneros, que han dejado su comodidad, que han abandonado sus cosas para hacer la obra de Dios. Viene a mi mente David Wilkerson, quien llegó a predicar y le testificó al famoso Nicky Cruz. Usted conoce la historia. Nicky Cruz, antes de convertirse, lo amenazó con una navaja varias veces. Pero en una de esas ocasiones se le dijo: predicador, cállate, o te voy a cortar, te voy a enterrar mi cuchilla. Y el predicador David Wilkerson le dijo: no importa si me cortas en 1000 pedazos, cada uno de ellos te seguirá diciendo: Dios te ama. ¿Sabes por qué? Porque este hombre tuvo ¿qué cosa? Compasión. Pregunta: ¿qué hace usted por la necesidad de los demás? Mateo, en una sola palabra, ¿qué podemos aprender acerca de Jesús? Que debe ser nuestra característica: ser hombres y mujeres que tienen compasión por los demás. Marcos, por favor, en una sola palabra, destácanos algo acerca de Jesús que nosotros podamos imitar. Recuerda que Pedro nos dice que debemos seguir sus pisadas. Creo que Marcos nos diría lo siguiente: 16 capítulos, gran dinámica. En una sola palabra, Marcos nos diría que yo destaco de Jesús su coraje, su valentía. Es interesante, no tenemos el tiempo para leer todas las referencias, pero es interesante que cuando tú miras el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 1, te das cuenta en el verso 13, cuando relata el caso, la situación de la tentación de Jesús, es el único evangelista que dice que el Señor Jesucristo estaba con las fieras, con animales salvajes. Yo recuerdo en mi niñez, vi una película de Jesús en el desierto en la tentación, y a mí me llamó tanto la atención que lo siguieran un par de panteras, estos gatos negros fieros. Y Jesús andaba con ellos sin ningún temor. Es la única vez, el único evangelista que nos dice que estaba con las fieras. Es interesante que en el capítulo 5, si tú lo observas, es la única porción donde se describe con detalle lo que era un hombre llamado el endemoniado de Gadara. Marcos con detalle nos dice que al atardecer nadie se acercaba al sector de Gadara, al sector del cementerio, porque sentían temor de este lunático, de este hombre endemoniado. ¿Qué hicieron varias veces los aldeanos con este gadareno? Trataron de encadenarlo. ¿Pero qué? El poder era más fuerte en él, y de hecho he estado en situaciones de hombres endemoniados donde con 6 o 8 personas no lo podíamos sostener. Era más fuerte que nosotros y casi se llegaba a levantar del piso. E infundías temor. Una persona endemoniada, cuando se produce ese desdoblamiento, cuando sale la voz que no es la voz normal de él y sale de su interior, esa voz demoníaca aterroriza. Pero el Señor Jesucristo, sin ningún temor, se enfrenta al endemoniado de Gadara. Y el demonio, ¿qué le dice en capítulo 5, verso 7? Y clamando a gran voz, dijo el demonio: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes antes de tiempo. Wow. Encontramos la valentía, el coraje del Señor Jesucristo de enfrentar por primera vez este hombre y los demonios sentían temor de otra persona. ¿Recuerdas cuando el Señor purificó el templo? Todos los evangelistas hacen mención de esta situación, pero solamente en el capítulo 11 de Marcos encontramos en el verso 16, capítulo 11, verso 16, un detalle interesante. Dice el verso 16 que Jesús,
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Los evangelistas dicen que tomó, dio vuelta las mesas, etc. Pero aquí encontramos que con todo el coraje, con toda valentía, el Señor se pone en medio y prohibió que nadie moviese nada. ¿Sabes por qué? Citando las palabras del propio Señor Jesús. Mi casa, casa de oración será llamada, ¿y no qué? Cueva de ladrones. Con valentía confrontó el pecado. Y no permitió el pecado en la casa del Señor. Creo que a veces nos hace falta coraje para enfrentar con amor, con autoridad, el pecado. Y no me refiero, escúcheme bien, y no me refiero al pecado ajeno. Porque a veces somos tan legalistas, tan extremistas y tan ávidos para ver la paja en el ojo ajeno, que somos incapaces de ¿qué? De ver la propia viga en nuestros ojos. Y yo te voy a decir algo, se requiere coraje. Coraje tuvo el profeta Natán para confrontar a la autoridad máxima en esta tierra. Como confrontó a David, le contó qué cosa. Una historia. Y luego de la historia, luego de la reacción colérica del rey David, queriendo hacer justicia con aquella persona que había robado ese corderito. Luego Natán, con toda la confianza y dependencia en el Señor, ¿qué le dice? Tú eres ese hombre. Se requiere coraje para tomar la decisión que tomaron Daniel, Ananías, Misael, Azarías. La decisión que ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. ¿Con qué? Ni con la comida ni la bebida del rey. Pero hoy encontramos creyentes así. ¿Dónde están los Danieles, los Ananías? ¿Dónde están los Misaías, los Azarías? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que dicen, no me voy a contaminar? ¿Sabe qué se requiere? Coraje. ¿Dónde estamos? Cuando a veces es más fácil callar la boca, guardar silencio, reírnos con el chiste morboso subido de tono, cerrar los ojos y no ver que lo que están haciendo es incorrecto. Cuidado, en una sola palabra, Mateo, que debemos aprender de Jesús. ¿Qué nos dice Mateo? Compasión. ¿Qué nos dice Marcos? Coraje, firmeza, valentía, para enfrentar. Lucas, por favor, en una sola palabra, ¿qué puedes destacar de Jesús que nosotros podamos imitar, seguir sus pisadas? Creo que Lucas nos diría en una sola palabra, comunión, oración. Como ningún otro evangelista, el doctor Lucas presenta a Jesús dedicando tiempo para estar con su Padre Celestial. Dígame algo, permítame decirle algo, mejor dicho. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, eterna comunión con el Padre. Pero aún en esta humanidad, en esta tierra, Él sigue teniendo ¿qué cosa? Ese tiempo de oración. Es el único evangelista que nos dice, Lucas capítulo 3, que nos dice en verso 21, que Jesús, después de que fue bautizado, oró. No lo dicen los otros evangelistas. Es interesante que Lucas en el capítulo 9 nos dice que antes de preguntarle Jesús a sus discípulos, ¿cuál es la opinión pública? ¿Qué es lo que dice la gente acerca de mí? Recuerda que algunos dijeron Elías, profeta, algún otro. Pero antes de hacer esa pregunta, dice Lucas en el capítulo 9, verso 18, que Jesucristo tomó un tiempo primero ¿para qué? Para orar. Es interesante. Capítulo 11, mira conmigo, el capítulo 11 de Lucas. Dice el texto, verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor. Es evidente que encontramos que Jesús dedicaba gran parte de su tiempo ¿para qué? Para orar antes de tomar decisiones. Lo vemos ahí en su bautismo. Lo vemos ahí antes de llamar a sus discípulos. Lo vemos antes de hacer pregunta. Y yo te hago hoy una pregunta. ¿Dedicas tiempo para orar antes de tomar decisiones? ¿O luego oramos después de haber tomado qué?
a la decisión. Y a veces arregla el desorden que he hecho, Señor. Cuando no dedicamos tiempo para orar. Y mira la pregunta que le hace uno de los discípulos. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la verdad que yo creo que cada uno de nosotros también debiésemos hacer la misma solicitud. Enséñanos a orar. Porque déjame decirte algo. Todo creyente sabe la importancia de la oración. Pero no todos le dedicamos tiempo ¿a qué? A orar. ¿Sabes que la pregunta que más avergüenza a un creyente es preguntarle, ¿y hoy cuánto tiempo dedicó para orar? ¿Oró usted con su esposa? ¿Oraron juntos como matrimonio? ¿O es una práctica que no tienen hace mucho tiempo? No podemos crecer. Yo tengo mi tiempo de oración personal, pero yo debo orar con mi esposa. Debemos orar por nuestros hijos, orar con nuestros hijos, aún más. Debemos orar por la iglesia, pero escúcheme bien, orar también con la iglesia. Enséñanos a qué, a orar. Lucas es el evangelista que nos relata estas preciosas parábolas que habla sobre la oración. ¿Recuerdas en el capítulo 11 el amigo inoportuno que viene a pedirle a su amigo algo porque le vinieron visitas que no estaban esperadas y por la insistencia? ¿O el juez injusto y la viuda? Dos historias, dos ilustraciones que enseñan ¿qué cosa? La importancia de la oración. Es Lucas que en el capítulo 22, verso 32 se nos dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti. Oh, qué increíble. Yo he rogado por ti. Déjame decirte algo, es muy posible que no hemos caído tan bajo o no hemos tomado decisiones tan equívocas porque tal vez hubo una madre, un padre, creyentes que estuvieron ¿qué? Orando. Y nuestra convicción, lo que te mantuvo, nos mantiene firmes. A veces el pueblo del Señor que ora por nosotros. Le dijo Jesús a Pedro, pero yo he rogado por ti. Es interesante que se nos describe la agonía en el capítulo 22, versos 43 y 44, de la oración intercesora de Jesús allá en Getsemaní, antes de la cruz, donde Él oraba fuertemente. Y aún en el capítulo 23, verso 34, Lucas describe para nosotros estas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante. Lucas nos enseña en una sola palabra algo a destacar. Mateo nos ha dicho, ¿qué cosa destaca él? Compasión. Marcos nos ha dicho coraje. Lucas nos dice comunión. ¿Cuánto tiempo dedica usted para orar? No puedo cerrar este punto sin hacer mención del gran misionero a la China llamado Hudson Taylor, que por más de 65 años, escúchame bien, nunca amaneció el sol o apareció el sol antes que él estuviese de rodillas en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo dedica usted a orar? Hemos dicho entonces, Mateo nos habla de la compasión, Marcos nos habla del coraje, Lucas nos habla sobre la comunión y el evangelista Juan, en una sola palabra, ¿qué describes acerca de Jesús que debe ser nuestro ejemplo? Juan nos diría, compromiso. Es que es compromiso, es cumplir con el desafío, es llegar hasta el final, aún hasta las últimas consecuencias, porque he tomado una decisión de hacer algo. Todos conocemos Juan capítulo 1, verso 11, que dice, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No lo reciben. ¿No lo sabía Jesús? ¿No sabía Jesús que su nación le iba a rechazar y crucificar? Claro que lo sabía, pero el compromiso fue ¿qué cosa?
Yo voy a hacer la voluntad del Padre. A lo suyo vino. Él vino a la nación de Israel. Él vino a esta humanidad. Le dice Jesús al Padre, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Aunque sería el camino de la vía dolorosa. ¿Recuerdas cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y un par de discípulos van a buscar algo de comer? Y Jesús le dice, hey, mi comida y mi bebida, ¿qué es? Compromiso, ¿qué es? Hacer la voluntad de mi Padre. Mira conmigo, por favor, en Juan capítulo 17, esa gran oración, esa gran conversación, donde el Espíritu del Señor nos permite oír una oración entre el Hijo y el Padre. Y en Juan capítulo 17, mira lo que le dice Jesús al Padre. Yo te he glorificado, ¿en dónde? En la tierra. Vine del cielo. Tú me enviaste en tu tiempo, en tu momento, y ha llegado la hora y estoy dispuesto a cumplir mi compromiso. Mira lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. Glorificar a Dios. Escúcheme bien. No es como en algunas iglesias donde se levantan sus brazos y dan 3 veces gloria a Dios para siempre y luego se sientan. Eso no es glorificar a Dios. Es parte. Pero glorificar a Dios es todo lo que yo hago. En completa obediencia lo dedico a quién. Porque mira lo que dice Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mejor manera en que usted y yo glorificamos a Dios es siendo obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Es por eso que en una sola palabra Juan nos diría, lo que más destaca acerca de Jesús, ¿qué es? Su compromiso. Juan capítulo 19, verso 30. La última palabra de Jesús antes de entregar su espíritu, ¿cuál fue? Padre, consumado es. ¿Sabes qué significa eso? La deuda está cancelada. Es como cuando nosotros compramos un artefacto, algo, y nos ponen en nuestra boleta cancelado, pagado, ya está hecho. En la cruz el Señor le dice al Padre, Padre, cumplí con mi misión. ¿Por qué la cumplió? Porque Él fue una persona ¿de qué? De compromiso. ¿Cuántos en el día de hoy se han jubilado antes de tiempo? Y han abandonado la compasión, el coraje. ¿Han abandonado la comunión o el compromiso? Pablo dice lo siguiente. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero, ¿podemos ver compasión en tu vida? ¿Podemos ver coraje? ¿Podemos ver comunión? ¿Podemos ver compromiso? Siguiendo sus pisadas. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, al reflexionar en los evangelios, al mirar la persona de Cristo Jesús, su estilo de vida, al enseñarnos, Pedro, que debemos seguir sus pisadas, imitar a Cristo. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser personas de compasión, personas que no tengan temor de confrontar, de coraje, confrontarle el pecado, lo que no es correcto. Que seamos personas de devoción, de comunión, de oración, pero que seamos personas comprometidas. Pagar el precio del compromiso. Si hay alguien que tiene que corregir alguna área en su vida, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo trate personalmente con su vida, con mi vida, tal vez con aquellos que nos están oyendo o aquellos que nos están viendo a la distancia. Que tu Espíritu Santo toque su vida. Porque cristianismo es un estilo de vida cristiano. Y si nos queremos llamar cristianos, que podamos vivir ese ejemplo. Te doy gracias, Señor, por esta gran verdad que aprendemos a través de tu palabra.